Hospital de Barrio Obrero. Hace poco estuve por allí y realmente maravillada con la organización que están teniendo, están trabajando súper bien y ahora esta iniciativa de las pulseras para poder identificar a los pacientes con dengue. Sofi, contanos, y a tu invitada también, ya le damos la bienvenida. Del Hospital Regional Barrio Obrero, yo ya estoy en compañía de la doctora Patricia, ella es jefa de epidemiología y de estadísticas. Doctora, esta mañana le queremos enseñar a nuestra teleaudiencia cuál es el procedimiento de consulta desde el momento que ingresa hasta que llega a la sala de contingencia. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos un plan de contingencia puesto en marcha desde diciembre del año pasado y realmente es una súper organización para nosotros. El paciente llega, tenemos dos accesos, sobre esta calle está la urgencia de adultos y sobre la otra urgencias pediátricas. Cuando el paciente ingresa a urgencias adultos, se hace la ficha. En esta mesa. Vamos a acercar. Claro, esta mesa que es la admisión, ¿verdad? Y generalmente, por supuesto, si el paciente no tiene signos de alarma, no ingresa en estado de delicado, ingresa por este sitio, se le hacen las preguntas correspondientes y espera su turno. Generalmente el paciente que viene con algún signo de alarma pasa directo a la sala de urgencias y posteriormente o con algún familiar se toman los datos que se requieren. Doctora, acá en la mesa de admisión, ¿qué se presenta? ¿Solamente la cédula de identidad? Solamente la cédula. Es obligatorio, me imagino. En realidad es obligatorio, pero el que no trae cédula igual la tenemos, obviamente, ¿verdad? Pero para nosotros es un requisito importante porque realmente en el sistema el primer dato que nos pide es la cédula de identidad del paciente o en todo caso utilizamos lo que es la fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero sería interesante que cada paciente traiga su documento para que nosotros podamos ingresarlo como tal. Las primeras consultas de febriles se realizan aquí en la urgencia. La mayor parte de las veces, ¿verdad? Más aún si el paciente tiene signos de alarma. Ahí todavía sin pulsera, o sea, uno se registra, se ficha y va a la sala de enfermería, le digo yo, pero tiene otro nombre, doctora. Se llama RAC, recepción, acogida y clasificación. Los pacientes son clasificados. Aquellos que no tienen signos de alarma pueden esperar tranquilamente las 2 horas que dice el protocolo, aunque tengan fiebre. Pero si tienen signos de alarma, la atención se prioriza, por supuesto, ¿verdad? Sofi. Aquellos pacientes que de repente, ¿Qué tal, por acá, doctora? por ejemplo, los médicos acá están con muchísimos pacientes de otra índole que no sean febriles, tenemos el consultorio de contingencia. Entonces los direccionamos al consultorio de contingencia y esperan. Generalmente los médicos hacen una primera evaluación, le piden los laboratorios que se necesiten, si así lo amerita, porque el protocolo habla de que en las primeras 24 horas no se realiza un laboratorio, recién posteriormente. Entonces se le pide eso y con los resultados vuelven. Cuando vuelve para el segundo control, si no hay signos de alarma, pasan directamente a contingencia y se les coloca la pulsera. ¿Qué significa la pulsera? Que es un paciente que ya se evaluó y que viene con sus resultados para su control. Te escuchamos, Carlitos. Sí, quisiera hacer una consulta con respecto a eso que acaba de mencionar. La pulsera es para las personas que ya fueron evaluadas, pero no obstante, esa pulsera indica 4 síntomas graves que el paciente puede llegar a tener, dado el caso de que tenga que presentarse nuevamente. Eso quiere decir que no van a pasar a esa sala de contingencia, sino directamente van a ser recepcionados porque pueden presentar esos síntomas que son hasta fatales, ¿no? Así mismo, ellos vienen para su control, pero siempre antes de ingresar al control pasan por el RAC, vuelven a ser clasificados y en caso que nosotros detectemos algún signo de alarma o el paciente lo refiera, aunque tenga la pulsera porque viene a control, pasa directo a la urgencia. ¿Qué es lo más complicado, y llama la atención Sofi? la pulsera. Sofi, vemos que la pulsera tiene los signos de alarma, síntomas de alarma, como dolor abdominal, vómito, sangrado. Cuando aparecen esos síntomas, ahí sí la persona quiere decir que puede estar incluso con riesgo de muerte. Es así, justamente por eso este es un recordatorio que el paciente que tiene dengue tiene por el brazo y ante cualquiera de esos signos tiene que volver a la consulta en forma muy rápida y entra directo por la urgencia. Sí. Ahora, es una doctora... pulsera muy cómoda, doctora. ¿Me puede sostener un ratito el micrófono para mostrar? Porque muchos se preguntan también cómo es la pulsera, ¿verdad? ¿Es de papel
Se coloca de la siguiente manera. Tiene una pegatina. Esto. Exactamente, tiene la pegatina. Y la uno pulsera de decide discoteca y qué conciertos. tan apretado o flojo quiere, ya depende de la comodidad del paciente. Y yo me consultaba, ahí está. Sabemos que muchas veces tienen que volver al hospital porque da negativo el primer resultado o para hacerse un chequeo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Tenemos que tener en la casa la pulsera durante esos 3 o 4 días o nos vuelven a colocar otra? Asimismo, debemos mantener la pulsera por el brazo. Recuerden que generalmente el dengue tiene un promedio de enfermedad de aproximadamente 5 a 7 días, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo el paciente puede requerir varios controles. Y justamente en esa pulsera citamos los signos de alarma que van a hacer que el paciente vuelva rápidamente. Si no, por lo general vienen a un segundo control para su alta, cuando no tenemos signos de alarma, ¿verdad? Doctora. Entonces, esa pulsera tiene que mantenerse. A ver, tengo otra consulta con respecto a si bien se va a gestionar y administrar un poquito para el ordenamiento de esas pulseras, también el hospital en este caso tiene automatizado el informe de las personas que hayan ingresado con dengue o con los síntomas. Por supuesto, nosotros tenemos unas fichas epidemiológicas, ¿verdad? Que son levantadas en la primera consulta del paciente y son remitidas a una base de datos. También tenemos un sistema informático, el hospital está muy orgulloso de este sistema informático que funciona desde este año a full en todo el recinto hospitalario, donde tenemos el expediente electrónico del paciente y donde se anotan los signos y síntomas con los que están viniendo. Doctora, ¿podemos conocer la sala de contingencia? Por supuesto, por supuesto. Sí, ¿por dónde? Aquí por el pasillo. Bueno, y vemos que hay menos gente también, Sofi, doctora, en relación a la semana anterior. No sé si están mejor organizados o está bajando el nivel de incidencia. Realmente nosotros estamos viendo un poquitito menos de pacientes. La semana anterior estábamos viendo aproximadamente entre 600 y 700 pacientes por jornada. Ahora bajamos un poquito, estamos alrededor de 400 a 500. Pero esperemos que sea ya el inicio de que esta epidemia está en un número estable de pacientes y posteriormente, después de una semana, seguro que se va a producir ya el descenso de pacientes. Ojalá sea así porque tengamos en cuenta que también el clima afecta y mucho a todo esto y se pronostican al menos lluvias severas para lo que va de la semana y próxima semana, el mes entero. Así mismo. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Fabi, seguimos en compañía de la doctora Patricia y ahora para mostrarles un poquito cómo se maneja todo dentro de la sala de contingencia. En esta sala son derivados los pacientes con síntomas de dengue o ya aquellos que fueron diagnosticados con la enfermedad. Asimismo, una vez que ingresa el paciente, en la primera etapa que habíamos visto hace rato, si no tiene signos de alarma, es derivado a este lugar. En este lugar hay un equipo de enfermería que hace la recepción, acogida del paciente y su clasificación. Porque de repente nosotros estamos muy tranquilos porque el paciente no tiene signos de alarma, pero esperando la consulta puede presentarse algún signo de alarma. Entonces los pacientes están en la visualización de la enfermera ante cualquier descompensación o si tenemos en vista que hay algo que no está bien con el paciente, lo volvemos a evaluar y a clasificar y si hay necesidad de acá, es de vuelta llevado a la urgencia. Podemos conocer la sala por dentro, Sí, doctora, y ver también qué elementos utilizan para una evaluación, qué es lo que se tiene en cuenta. ¿Ya toman directamente la temperatura o primero se toma la presión? ¿Cómo es el proceso de evaluación? Bueno, nosotros en primer lugar lo que hacemos es, se le ficha al paciente, como habíamos dicho hace rato, se le toma la temperatura, los signos vitales que incluyen presión arterial y frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si alguno de esos signos tiene un componente de alarma, ese paciente es vuelto a llevar a la urgencia para que se pueda priorizar su atención. Si está dentro de los rangos considerados normales, entonces el paciente queda aquí y está esperando. Ese paciente que ya viene para su control, ya es colocada la pulsera en su muñeca y le comentamos que va a ser llamado en cualquier momento, pasa después con el médico y el médico, según cómo esté, en qué día de fiebre esté el paciente, le va a estar citando para sus controles posteriores. Y siempre le decimos,
Si a vos te estamos diciendo vas a volver en 2 o 3 días para tu control y vos empezás a sentir algún signo que alarme, en ese momento tenés que venir. Entonces es muy importante, ellos reciben inmediatamente, ellos reciben todas esas orientaciones aquí en el consultorio. Muchas veces, si no hay mucha actividad, ¿verdad?, si lo permite el tiempo, nuestros licenciados incluso hacen charlas sobre la eliminación de criaderos, sobre los signos de alarma, para que los pacientes estén un poquito también capacitados en todos esos menesteres. Y hablando de atención inmediata, yo tengo entendido que hay centros de salud que dependen del Hospital Barrio Obrero, ¿verdad? ¿Cuáles serían los horarios, en dónde están ubicados? Sí, bueno, tenemos 3 centros que a partir del 31 de enero son parte de la red del Barrio Obrero, ¿verdad? Es el Centro de Salud número 3, la Unidad de Salud de la Familia número 3 de Chacarita y el Centro de Salud número 8 en Sajonia. Para nosotros también es un gran logro que estos centros de salud tengan en el turno tarde consultorios especialmente habilitados para la atención de pacientes con síndrome febril. Estos consultorios se han habilitado, como dije anteriormente, desde el 31 de enero, en el turno desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Eso hace que mucho de nuestra gente que trabaja y de repente tiene que después del trabajo llevar a su familiar a consultar, se vea facilitada esa consulta teniendo más cerca del domicilio de la casa estos centros donde podemos acudir. Y ellos hacen controles de pacientes con dengue o primeras consultas, también inclusive en algunos momentos han realizado hidratación parenteral en los pacientes para que puedan, aquellos que están un poco deshidratados, recuperarse. Doctora, sí. Justamente ahora que mencionabas lo de hidratación, yo recuerdo cuando visitamos la carpa que está en el hospital de San Lorenzo, veíamos estos sillones. Estos son los sillones que se utilizan para la hidratación. Sillones de hidratación que también fueron colocados en esas unidades para facilitar que el paciente esté un poco cómodo y a veces en algunas horas se produce realmente una mejoría de los signos y síntomas, entonces el paciente puede ir otra vez a la casa. En caso que no haya recuperación, esos centros los derivan a nuestro hospital para que queden aquí hospitalizados. Una pregunta, Sofía, doctora, también con respecto a las personas que lleguen también al hospital en una situación crítica o grave, quizás, así por así decirlo, a raíz de la deshidratación y también con la fiebre muy alta. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Llevan directamente a un flasheo, tengo entendido, un flasheo para bajar todo eso a través de un suero? Bueno, en realidad lo que nosotros hacemos cuando el paciente tiene signos de deshidratación, primero le probamos la vía oral, el suero oral, toda vez que el paciente no vomite, lo tolere, sin problema, se hidratan de forma oral. En caso que el paciente no tenga tolerancia a la vía oral, le colocamos una vía endovenosa y ahí pasa suero fisiológico o Ringer para su manejo de la deshidratación. Deshidratación y también baja de temperatura a través de novalginas, tengo entendido, ¿puede ser? Nosotros utilizamos también, siempre que el paciente tenga la vía oral, paracetamol, que es lo de la primera elección, ¿verdad? Siempre de primera elección el paracetamol. Y de segunda elección, cuando la temperatura no está bajando o de repente el paciente no tiene tolerancia a la vía oral, le hacemos dipirona bien diluida. Correcto. Bueno, no obstante, está también de más mencionar e incitar también, instar a la ciudadanía que no se automediquen, que primero vayan a hacer las consultas pertinentes. ¿Correcto, doctora? Así mismo, la idea es esa, ¿verdad? Porque únicamente de esa manera nosotros podemos estar encima del paciente, evaluándolo, dándole esos signos de alarma que son tan importantes, sobre todo si tenemos pacientes mayores de 60, menores de 2 años, pacientes con comorbilidades, hipertensos, diabéticos o cualquiera de otras de las patologías. Esos pacientes tienen que venir a consulta, tienen que ser evaluados, controlados. Grupo de riesgo. Sí, son lo que nosotros denominamos grupo de riesgo y ni qué decir nuestras embarazadas. Esos pacientes, las pacientes embarazadas tienen una prioridad total. Ellas deben ser evaluadas en forma diaria o inclusive hacemos uso de nuestras camas para su hospitalización. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, doctora, muchísimas gracias realmente. Vive la